A reading from the book of Sirach. Lectura del libro del Eclesiástico. The Lord is a God of El justice, Señor es un Dios justo, who knows no favor, que no puede ser parcial. though not unduly No es partial parcial with con the el needy. pobre, Yet he hears the escucha cry las of the súplicas oppressed. del oprimido. The Lord is not deaf, No desoye los gritos del huérfano nor to the widow, o de la viuda pours out cuando her complaint. repite su queja. The one who serves Sus God, penas consiguen su favor his y petition su reaches grito to heaven. alcanza las nubes. The prayer of the lowly Los gritos del pobre atraviesan las nubes does not rest, y hasta alcanzar a Dios no descansa. nor will it withdraw. No ceja hasta que Dios le atiende Judges justly y el juez and justo affirms the right, le hace and the justicia. Lord will not delay. Verbum Domini. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. A reading from the second letter of St. Paul to Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. La primera vez que me defendí ante el tribunal, todos me abandonaron y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Verbum Domini. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Verbum Domini. Los tibi Christe. Acabamos de escuchar la parábola de Jesús, del fariseo y el publicano, como es contado por San Lucas. Podemos decir que es la propia parábola de San Lucas, pues no aparece en los otros 2 evangelios sinópticos, o sea, los evangelios de San Mateo y San Juan. Así que podemos decir que esto verdaderamente es la propia parábola de San Lucas. Es importante recordar que Jesús usa las parábolas como una enseñanza. Otro dice lo siguiente acerca de las parábolas. Escribe: la parábola, recuerden, es una forma algo misteriosa de predicar usada por el Señor Jesús. De hecho, a propósito, las parábolas permiten suficiente luz para los creyentes que quieren creer, pues Cristo nunca interfiere con la libertad humana, nunca obliga a los individuos, sino, como cierta vez nos recordó, Él simplemente nos atrae. Y esta es una de las herramientas que Él usa para atraernos, es la parábola. Cada parábola es un desafío, no es meramente un acertijo, al contrario. Cada parábola formula una pregunta existencial a cada uno de nosotros, o más bien nos pone a nosotros en duda. Por eso es que en el lenguaje bíblico las parábolas están divididas no solamente en términos de revelar el reino de Dios, sino lo que es más, tienen el poder de revelar corazones.
nuestros propios corazones, porque nos ponen en duda al presentar un escenario en el cual nos podamos imaginar a nosotros mismos. Es una herramienta de enseñanza. El día de hoy tenemos dos personajes muy opuestos. En esta parábola el Señor ofrece su enseñanza sobre la oración. Además de ser llena de fe, la oración debe provenir de un corazón humilde, de un corazón que se arrepienta de sus pecados. Sabemos que el Salmo 51, por ejemplo, dice: un corazón humilde y contrito, Dios, no has de desairar. Y hemos de recordar también que una de las 3 obras principales del penitente para el sacramento de la penitencia, para que sea integral, debe ser que el penitente debe estar contrito, debe haber verdadera contrición. Así que un corazón humilde y contrito es muy importante. El Señor, que nunca rechaza un corazón humilde ni contrito, rechaza al soberbio y le ofrece su gracia al humilde, como nos dice el capítulo 4 de Santiago. El episodio de hoy, justamente para presentar este caso, presenta al publicano y el fariseo. El publicano es considerado un pecador público por el tipo de trabajo que realiza. El fariseo tiene mucha confianza de sí mismo y tiene razón, es una persona con estatus, no titubea en presentarse ante Dios y recitar una letanía de sus buenos actos. Le está contando a Dios cuán recto es, pero su oración verdaderamente le está diciendo algo a Dios, o más bien su oración, su súplica, le está diciendo algo a Dios. Es interesante que el Evangelio dice que, de acuerdo a las propias palabras de Jesús, el fariseo tomó su posición y rezó esta oración a sí mismo. En otras palabras, no le estaba orando a Dios, estaba orando esa plegaria a sí mismo. Y Jesús lo dice directamente a los que los escuchan. La oración del fariseo no es agradable a Dios porque su soberbia causa que sea egoísta y que desprecie a los demás. Yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, y estoy contento de no ser como el resto de la humanidad. El fariseo empieza agradeciéndole a Dios, pero no es verdadero agradecimiento porque presume de todo el bien que él ha hecho y deja de reconocer sus propios pecados. Como se considera a sí mismo recto, no necesita perdón, piensa él, así que permanece en su estado pecaminoso. El fariseo, por lo tanto, baja del templo sin justificación. En su oración, el fariseo se aparta de los demás. Dice: no soy como el resto de la humanidad. ¿Pero acaso Jesús no nos enseñó que rezásemos el Padre Nuestro? No nos dejes caer en la tentación, nuevamente, primera persona plural. Pero el fariseo está dirigiendo esta oración a sí mismo, en la primera persona singular. Yo esto, yo lo otro. Así que únicamente está preocupado por sí mismo. Ahora consideremos al publicano, una persona de estatus insignificante cuyo empleo era muy despreciado. A menudo los publicanos eran los mismos judíos porque los romanos no querían recoger los impuestos, ya eran suficientemente odiados por los judíos, así que a menudo los romanos asignaban a un judío para que fuese publicano, así que ese trabajo no era muy bien considerado. En Palestina en el primer siglo era considerado diferente por sus mismos compatriotas. Él no le ordenó a Dios, no le pidió a Dios, él no se puso a recitar sus virtudes, sino más bien reconoció que era un pecador, tuvo humildad. El publicano mantiene los ojos en el piso en su oración, no se pone a hablar de sus virtudes, se enfoca únicamente en sus pecados. Así que el publicano reconoce que no es digno y se siente arrepentido por sus pecados. En otras palabras, tiene la disposición apropiada
para que Dios lo perdone. Y nuevamente esto de recordarnos de las tres disposiciones esenciales para el sacramento de la penitencia, los actos del penitente, para que uno realice una confesión integral, o sea, la contrición antes de realizar la confesión, confesión de los pecados mismos y satisfacción. Uno tiene que satisfacer la penitencia que el confesor ordene. Esos son los tres actos del penitente. Hay un cuarto acto del penitente que se sobreentiende en el Catecismo de la Iglesia Católica. Se le menciona, no está enumerado junto con estos otros tres actos, pero se sobreentiende y es examen de conciencia antes de hacer la confesión. ¿Y por qué? Porque los 7 sacramentos requieren alguna preparación antes de poder ser recibidos. ¿Por qué? Porque, simplemente dicho, los sacramentos no son caramelos, no se regalan así nomás. Los sacramentos son algo serio. Son los 7 canales ordinarios hacia la gracia santificadora de Dios. Así que cada uno de los 7 sacramentos requiere una preparación antes de poder ser recibidos. Y para este sacramento de la penitencia específicamente, la preparación es el examen de conciencia. Pero eso se entiende. En el Catecismo de la Iglesia Católica, los 3 actos de las penitentes están enumerados muy claramente como contrición, confesión y satisfacción. O sea, satisfacer la penitencia que uno ha recibido. Así que el publicano tenía esta disposición apropiada, así que verdaderamente es modelo para nosotros. La pregunta del día de hoy entonces es, ¿acudimos a Dios principalmente para contarle algo a Dios, como el fariseo, o vamos a rezarle algo, para pedirle algo a Dios, para suplicarle, para realizar una súplica? Completamente conscientes de que no somos nada ante su presencia. Recuerden que Jesús nos cuenta que el publicano regresó a casa justificado, pero el fariseo no. Así que estos 2 hombres nos proveen con 2 opuestos. Podemos mirar a los 2 lados y ver a quién nos parecemos más. Una meditación para el Evangelio de hoy dice lo siguiente: en el Evangelio de hoy, el fervor del fariseo era admirable. Después de todo, él ayunaba 2 veces por semana, pagaba el diezmo. ¿Cuántos de nosotros pagamos el diezmo y ayunamos a tal extremo como el fariseo? Sin embargo, San Lucas indica específicamente que su oración era interior y no iba dirigida a Dios. En otras palabras, el fariseo comparaba sus virtudes a los estándares de otras personas y no al estándar de Dios. El publicano, sin embargo, al principio no parecía admirable. En la época de Jesús, los publicanos eran judíos que trabajaban para los romanos de rutina, extorsionaban a los contribuyentes para obtener mejores comisiones. Quizás esta era la única ocasión en la que el publicano había entrado al templo, pero tuvo suficiente visión para distinguir su propia soledad ante Dios y también evitó compararse a los demás. En lugar de eso, comparó su propia vida pecaminosa a la santidad de Dios y tomó la única opción posible. Se entregó a la misericordia de Dios. Y en la segunda lectura de hoy, San Pablo parece asemejarse más al publicano que al fariseo. Sin embargo, los comentarios de San Pablo eran testimonio a la fidelidad de Dios en lugar de una letanía de presunción. Así que San Pablo le da crédito a Dios por todas las cosas que él ha logrado. El fariseo le da crédito, se da crédito únicamente a sí mismo, lo cual es un rechazo de la bondad de Dios en su vida. Cualquier cosa buena en nuestras vidas es obra de Dios. Cuéntenme algo que ustedes hayan hecho que no hayan recibido primero, en especial algún talento en particular. Si entonces lo han recibido, ¿por qué presumen de él como si fuera un logro propio? Así que San Pablo, mientras que San Pablo presume del Señor.
en la segunda lectura de hoy. Give us this proper defense Y las demás lecturas nos ofrecen una defensa de San Pablo, así que San Pablo, si lo examinamos de cerca en la segunda lectura de hoy, de hecho está haciendo lo que está haciendo el publicano, pero lo está haciendo de una manera muy alegre, está anunciándole al mundo que es por causa de Dios que está obrando en él, en tanto que el publicano en el Evangelio de hoy tiene una humildad que no le permite ni siquiera levantar los ojos al cielo. Un laico escribió lo siguiente: el día del juicio final, cada uno de nosotros ha de estar ante Dios como fariseo o publicano. ¿Cuál será ustedes? ¿Cuál de ellos serán ustedes? El laico continúa diciendo: yo solía ser fariseo y tengo el conocimiento suficiente para admitir esto. Durante años iba a misa únicamente como parte de mi rutina dominical, no por amor. Arrogantemente suponía que yo sabía más que la Iglesia sobre muchos temas, en especial con respecto al control de la natalidad artificial. No he usado el sacramento de la reconciliación durante 15 años porque era tan ciego a mis propios pecados. Efectivamente, yo solía ser un fariseo. Por la gracia de Dios, un amigo mío me trajo de regreso a mi fe bautismal, regresé a los sacramentos, tuve un encuentro con Dios vivo que me cambió la vida, que causó que exclamara, así como Isaías el profeta: ay de mí, estoy condenado, pues soy una persona de labios impuros. Isaías capítulo 6. Una vez que permití que el Espíritu Santo Él se convirtió en mi consejero gracias al arrepentimiento y la conversión, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El laico continúa escribiendo: invito a cada uno de ustedes a unirse a mí al dejar la banca del fariseo, sentarme junto al publicano en su banca. Humíllense a sí mismos ante los ojos del Señor. Santiago capítulo 4. Golpéense el pecho y digan: oh Dios, sé misericordioso de mí, este pecador. San Lucas capítulo 18. Reciban nueva vida en Jesucristo. San Juan capítulo 10. Yo solía ser fariseo durante años, iba a misa únicamente como parte de mi rutina dominical, no por amor. Arrogantemente suponía que yo sabía más que la Iglesia sobre muchos temas, en especial con respecto al control de la natalidad artificial. No he usado el sacramento de la penitencia en 15 años porque yo era ciego ante mis propios pecados. Y por la gracia de Dios, un amigo me trajo de vuelta a mi fe bautismal y tuve un encuentro que me cambió la vida con Dios vivo. Alabado sea Dios. Este laico es un icono vivo del publicano en el Evangelio de hoy. Simplemente. Tenemos que ser humildes en la vida espiritual, como nos dice el Evangelio de hoy, pues el que se exalte a sí mismo será humillado y el que se humille será enaltecido. Cuando rezamos y seguimos al Señor Jesús, nuestras vidas han de caracterizarse por la humildad. La humildad no es humillación, no es despreciarnos a nosotros mismos. Esa no es verdadera humildad. Nuevamente, la humildad no es humillación. La humildad más bien es enfrentarse a la realidad. La humildad es encarar la realidad, como hizo este laico, quien finalmente regresó a las gracias sacramentales de la Santa Iglesia Católica después de 15 años de separación por causa de su propia terquedad.
La humildad es tener la perspectiva propia acerca de nosotros mismos en relación a Dios Todopoderoso, quien nos ha creado a su propia imagen y semejanza y quien nos llama constantemente hacia sí mismo. El Señor nos pide que nos volvamos humildes de diferentes maneras en las Escrituras. Por ejemplo, podemos humillarnos por medio de la confesión y el arrepentimiento. Podemos decir, oh Dios, sé misericordioso de mí, este pecador. También nos humillamos al tomar el lugar más bajo, San Lucas 14, al evitar títulos que puedan ser tentaciones para la soberbia, San Mateo 23. Podemos humillarnos a nosotros mismos al lavar los pies de los demás, San Juan 13, y con ello quiero decir colocarnos a nosotros mismos al servicio de los demás. Podemos humillarnos a nosotros mismos al perdonar a los demás, y eso es algo importante, y pidiendo perdón a aquellos a quienes hayamos ofendido. Podemos humillarnos a nosotros mismos haciendo correcciones. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría recibir correcciones? Enmiendas. Podemos humillarnos a nosotros mismos sufriendo injusticias dirigidas a nosotros, como en la 1 Corintios capítulo 6 nos aconseja que hagamos. Podemos humillarnos a nosotros mismos siendo necios por Cristo, evangelizando necios, como San Pablo presume en el Señor. 1 Corintios capítulo 4. Podemos humillarnos a nosotros mismos al elegir ser materialmente pobres. Podemos humillarnos a nosotros mismos al exponernos a nosotros mismos a la persecución, San Mateo 5, al asociarnos con los más bajos. Podemos humillarnos a nosotros mismos al no ofrecer resistencia a ningún insulto, al amar a nuestros enemigos, San Mateo capítulo 5. De hecho, podemos humillarnos a nosotros mismos al tomar nuestra cruz a diario y seguir al Señor Jesús. Humillarnos a nosotros mismos, hermanos, es una serie de decisiones que efectivamente se convierte en un estilo de vida. Humillarnos a nosotros mismos, de hecho, se convierte en una serie de decisiones que por sí solas, de manera colectiva, se convierten en un estilo de vida para los cristianos. Por eso es que Jesús dice, aprendan de mí, pues yo soy humilde y suave de corazón. Nuevamente podemos humillarnos a través de la confesión y el arrepentimiento, al golpear nuestros pechos y decir, Señor Jesucristo, ten misericordia de este pecador. Ten misericordia de este pecador, al tomar el lugar más bajo, al evitar títulos que puedan ser tentaciones a la soberbia, al lavar los pies de los demás, o sea, al ponernos a nosotros mismos al servicio de los demás, al perdonar a los demás, pedir perdón, hacer enmiendas, sufrir injusticias en contra nuestro, ser necios por Cristo, elegir ser materialmente pobres, exponernos a la persecución, asociarnos con los más bajos, no ofrecer resistencia al insulto, amar a nuestros enemigos y someternos a la autoridad. La Santa Madre Iglesia, como este laico hizo, que después de que regresó a una vida sacramental activa después de 15 años. De hecho, nos humillamos al cargar a diario nuestra cruz y al seguir a Señor Jesucristo. Esto hace que Jesucristo sea nuestro Señor y Salvador personal, no solamente decirlo de labios para afuera. Humillarnos a nosotros mismos es una serie de decisiones que efectivamente se convierte en un estilo de vida nuevo. Jesús nos ordena, aprendan de mí, pues yo soy bueno y bondadoso de corazón. Nuestra oración el día de hoy podría ser entonces, Padre nuestro, por medio de tu Hijo en el Espíritu Santo, ayúdame a imitar a Jesús, a humillarme a mí mismo, incluso hasta el punto de la muerte. Muerte en la cruz, mi cruz diaria. Verdaderamente examinemos al publicano de hoy como un ejemplo
un ejemplo de humildad, humildad que por sí sola, por sí misma, es una serie de decisiones que efectivamente se convierten en un estilo de vida. God bless you. Que Dios los bendiga.